Hermanos, muy buenos días en este 7 de julio del 2024, siendo las 9 de la mañana. Me da mucho gusto poder saludarle. A través de este medio nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y así juntos poder un domingo más reflexionar en lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra. Quiero invitarle a que oremos para que este sea un tiempo de edificación para usted y para mí. Señor, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, queremos agradecerte en esta mañana por la vida que nos das. También, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, la grande bendición de escucharte, Señor, qué es lo que hay en tu corazón para el nuestro. Queremos, bendito Señor, abandonarnos en tus manos, que no se anteponga nada de nuestra parte, para poder entender perfectamente lo que tú quieres a través de la lectura de este día, Señor. Y que lo que aprendamos, lo que hoy vamos a atesorar en nuestro corazón, sea algo, Señor, que podamos poner por obra de una manera inmediata y también, ¿por qué no, Señor, en su momento poderlo transmitir a otros? Queremos pedirte todo esto con acción de gracias y de hecho lo hacemos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues la lectura de este día es en el libro de los Proverbios. Continuamos en este libro tan valioso que el Señor ha revelado para nuestra instrucción. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice así el Señor en su palabra: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Sin duda, en más de una ocasión en nuestro caminar en Cristo, se presentan adversidades y muchas veces, dentro de todas ellas, o en un buen número de veces, no encontramos, al menos de inmediato, una respuesta clara, contundente, precisa del porqué. Sin embargo, en este pasaje el Señor es muy claro, es gráfico, en decirnos que habrá ocasiones en nuestro caminar en donde deberá quedarnos en claro que lo que estamos experimentando es una medida disciplinaria y que esto tiene una explicación más allá de un comportamiento previo inadecuado de nuestra parte, la razón por la que el Señor está permitiendo en nosotros esa adversidad. Por eso bien dice al final de estos dos pasajes, o estos dos, quiero decir, versículos que hemos leído, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bueno, entonces vamos desglosando. Dice el Señor en su palabra: hijo, no menosprecies el castigo. Ahora, nosotros comúnmente a la palabra menosprecio podríamos darle el significado de darle a algo un precio menor, un valor menor del que tiene. Aquí no es exactamente igual, entendamos hebreo y griego. Bueno, pues tienen sus dificultades para poderse trasladar en un español como en el que estamos en este momento usted y yo comunicándonos. Por eso es importante el estudio de la Biblia a la luz de sus lenguajes para poder ir encontrando con precisión la intención. Y aquí la intención es que usted y yo entendamos lo que el Señor nos está pidiendo es: no le des un valor distinto al castigo que estás experimentando. Porque si lo tomáramos o lo dejáramos en un simple no menosprecies el castigo, podríamos darle una connotación distinta. Por ejemplo, cuando a una persona se le castiga, pensemos en un alumno en su escuela, su maestro, su director lo castiga. Y un menosprecio que este alumno podría darle al castigo es: no me importa,
adoptar esa actitud, pues se trata de pagar, pago, se trata de repetir la lección, la repito, dándole un menosprecio como comúnmente lo entendemos en nuestra cultura. Esto es, quitándole valor. Pues si tú con eso estás contento, a mí no me afecta, yo voy a hacer las 20 planas que como maestro me pides y ahí está. Y no está habiendo realmente una corrección. No sé si me expliqué, pero por eso aquí el significado es más amplio, es no le des un precio distinto al castigo que estás experimentando, porque podría ser un valor o una valoración diferente. Comúnmente, cuando sucede algo así, es decir, un momento adverso a nuestro caminar o en nuestro caminar, nosotros podríamos llegar a la conclusión, o de hecho suele pasar, de Dios me ama, en su palabra me lo declara N veces, muchas veces. Sin embargo, Él está permitiendo que yo sufra esto. No menosprecies, no le des un significado que no tiene, porque justamente te castiga, me castiga, nos castiga por el amor que sí nos tiene. Y entonces vea cómo la tentación es darle el valor distinto a ese castigo, a esa reprensión. Entonces quiere decir que el Señor varía en su amor por mí. Es asombroso entender cómo a pesar, siendo sus hijos, siendo hijos de Dios a través de la fe que hemos depositado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos asombra cómo siendo ahora sus hijos, resulta que el castigo que pudiéramos nosotros sufrir o experimentar no es porque su amor ha menguado, sino porque se mantiene intacto justamente. Si lo decimos de la manera tan simple de el Señor nos sigue amando por igual, pudiera considerarse como esto como una credencial a seguir pecando. Por eso dice el Señor, mejor vamos a aplicar una reprensión, un castigo, para que entiendas, mi amor está intacto, pero como tu proceder no es lo que yo deseo, viene entonces el castigo. Sé que a estas alturas a algunos creyentes, a un buen número, tal vez la palabra castigo les está sonando fuerte. Hemos oído a varios cristianos diciendo que Dios no castiga, nos castigamos nosotros mismos. Bueno, realmente digamos que nosotros provocamos las situaciones adversas, pero a fuerza de ser sinceros, ¿cada cuánto programamos en nuestra agenda, preguntaríamos, el castigarnos a nosotros mismos? Y creo yo, en la mayoría de los casos, no habría muchos creyentes al menos que dirían, bueno, yo mañana voy a aplicar esta medida correctiva para mí porque pues toda esta semana no me he portado bien. Así como que castigarnos nosotros a nosotros mismos, creo que en ese apapacho constante que nos damos, casi nunca lo haríamos. Ahora yo entiendo, nosotros provocamos el daño, sí, pero realmente a pesar de eso, escabullimos la posibilidad de sufrir algo, a pesar de que nuestros hechos lo exigen. Entonces, vamos a tratar de explicar el concepto castigo, pero aquí el primer punto a aclarar o tratar de aclarar es no se trata de una medida que Dios ha implementado por su falta de amor, sino porque su amor precisamente se mantiene fiel. Y dice el Señor en su palabra, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Esto es, no tanto que nos cansemos, sino que no te entristezcas. No lo tomes por otro lado, no estés triste. Este castigo que estás afrontando es justamente para que disipemos ese malentendimiento, esa tristeza. El 12 lo contrarresta o busca contrarrestarlo de nuestro corazón con esta gran verdad, porque Jehová al que ama castiga. ¿Piensas que dejó de amarte por la fechoría que acabas de cometer? Dice el Señor, te sigue amando, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que, vaya, la tristeza que el castigo genera es válida,
de hecho, ese es el propósito del tal, pero no sea la tristeza causada por un malentendimiento del amor de Dios. Ahora, vamos a tratar decía yo, de explicar un poquito esto. Algunos tratan de resolver el asunto dando como sinónimo castigo eh, con disciplina, y entonces dicen, mejor usemos la palabra disciplina. Así que Dios al que ama disciplina, y de hecho en Hebreos así se plantea, porque es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque la palabra disciplina involucra en su momento, de ser necesario, la palabra castigo, o sea, se lleva. Pero la disciplina en sí no necesariamente es un castigo. La disciplina es ese conjunto de pasos que desarrollan o establecen un proceso que usted y yo tenemos que observar, no más o menos fielmente, sino fielmente, si queremos a través de ese proceso disciplinario alcanzar un objetivo. Por eso la palabra disciplina se utiliza mucho en el ejército, en los deportes, incluso en el área académica. Proceso para alcanzar una calificación, una aprobación, una graduación en los planes escolares, vaya, para varias áreas de la vida, si no es que en todas, la palabra disciplina es una gran amiga, porque nos está hablando de todo lo que tenemos que hacer si queremos llegar a ese objetivo, a esa meta, a la consecución de ese deseo. Bueno, entonces, la disciplina es eso, un desarrollo de pasos metodológicos que no vamos a olvidar, que vamos a aplicar en momento y forma para alcanzar un proceso, o en un proceso una meta, un objetivo. El castigo viene como aquella medida correctiva cuando estamos saliéndonos de ese proceso. Entonces, en el castigo, nosotros vamos a tener una situación que nos va a llevar, entendamos esto, a reflexionar que nos estamos saliendo del camino. Por eso dice el Señor en su palabra, al que ama disciplina, al que ama corrige, al que ama castiga. Hijo, yo tengo este objetivo para ti. Esto tú lo deseas y estás actuando de una forma contraria. Entonces aplicamos una medida correctiva, le hace castigo que te va a llevar a reubicar el rumbo. Entonces, por eso es que la palabra castigo y arrepentimiento muchas veces las vemos caminando juntitas, tomadas de la mano. Ahora, el castigo entonces ya hemos adelantado. Se trata de una corrección al comportamiento y o a la actitud de quien se está desviando. Ahora, ojo con esto. Esa medida correctiva llega a incluir con cierta frecuencia, llega a aplicar dolor, ya sea expresado o alcanzado esto a través de la palabra, a través de una medida. ¿Recuerda usted la palabra vara en la Biblia? Azote, también sin salirnos de proverbios. Entonces, estamos considerando que en la disciplina será necesario en mayor o menor medida medidas correctivas, castigos, que muchas veces, o algunas veces para que no nos espantemos, involucrarán el dolor. El dolor en la medida que sea necesario para que usted y yo podamos reflexionar. El dolor que el Señor permite en nuestra vida tiene un propósito, en este caso, poder reflexionar qué está pasando y poder entender, me estoy saliendo del rumbo, estoy tomando un camino distinto y ser lo suficientemente motivado en este momento de reflexión, de adversidad y de dolor para retomar el camino correcto. Yo sé que la palabra golpe y dolor hoy no son populares. Incluso se busca, se quiere, por algunos cuantos tal vez, que quedara fuera incluso del vocabulario eclesiástico, pero la palabra del Señor lo plantea hoy, ayer, hoy, y lo seguirá haciendo. De hecho, por ejemplo,
En este pasaje específicamente, la palabra que tenemos atrás, digamos, en el hebreo, atrás del español está el hebreo y es musar. La palabra musar implica eso, la aplicación de un dolor, de una herida. Voy a tratar de explicarme más gráficamente con esto con la misma Biblia. La palabra yazar también dentro de la gama de unas 12, 14 palabras que la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento plantean para hablar de castigo, estas dos son muy significativas porque hablan de un dolor físico incluso. Ahora, musar deriva de yazar, que explícitamente dice aplicar dolor para una corrección. No de una forma exclusiva en la definición, pero sí lo incluye, sí lo involucra. Ahora, a mí me gustaría, sin que perdamos de vista la cita central, que me acompañara y si no, al menos me escuche. En Isaías 53, el versículo 5, dice, mas el herido, profetizando Isaías de nuestro Señor Jesucristo, explícitamente o específicamente de su sacrificio, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido, vea el aspecto físico en esto. Herido, molido, y explica el por qué, por nuestros pecados. ¿Y cómo termina esto? Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Está usted y yo leyendo, musar, la misma palabrita, dicho con cariño, no con falta de respeto, que leemos en el Proverbio capítulo 3, versículo 11. Entonces, esto nos debe esclarecer que todo lo que el Señor busca en esta situación, permítame aquí hacer un ajuste, es con un propósito. En esta situación, usted y yo tenemos de parte de Dios un propósito muy claro, una tristeza que nos lleve al arrepentimiento. Y dice el Señor, no le des una connotación que no tiene. Es por el amor que el Señor justamente no ha dejado de tener por ti a pesar de tu pecado. Tanto que en lugar de abandonarte en Él, dice, vamos a aplicar esta medida correctiva que yo sé te va a doler, hijo, te va a llevar tal vez a la tristeza, a jalarte el cabello, pero todo para que volvamos, tomados de la mano, a caminar hacia ese objetivo que tengo yo para ti. Entonces, no se trata de ver, porque eso sería entonces el error de nuestra parte y por lo cual a veces decimos, mejor dejamos afuera la palabra castigo, afuera de nuestro hogar, de nuestra disciplina, de nuestra iglesia, porque pudiéramos caer en la imprecisión de establecer el castigo como una medida estímulo-respuesta. Te pego para que sueltes eso. Te pego para que te rías, porque yo quiero que te rías. Vamos a tomarte una foto, hijo, y no te estás riendo. Bueno, suena como que un poquito contradictorio, pero espero explicarme. Pellizquito para que entonces sí o sí te rías y te tomemos la foto. No es por ahí, no es en un estímulo y respuesta. Es en vamos a permitirte un escenario, dice el Señor, en el que, inmerso en el dolor, puedas reflexionar y ver por qué está pasando esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que en un principio, en oración, establecimos, Señor, yo quiero esto en mi vida porque te amo, te agradezco, quiero alabarte, quiero adorarte a través de mis pasos. ¿Qué crees, hijo? Has cambiado el rumbo de esto. Y entonces el Señor en su fidelidad dice, pero como el compromiso lo hiciste conmigo, vamos a establecer medidas, las que sean necesarias, para que entonces retomemos el mismo ritmo que teníamos antes. Entonces, qué hermoso es entender que el Señor quiere que pasemos de la rebeldía a un estado no mecánico, no mecánicamente esto, sino a un estado que nos lleve a decir, Señor, gracias, perdóname, y aquí estoy de nuevo cuadrándome ante ti para lo que deseas en mi vida. Ahora, si no le gusta la palabra castigo, pues pongamos corrección, pero
Usted y yo hemos leído que la palabra del Señor la incluye y démosle la connotación que tiene. No la menospreciemos. El correcto sentido es el valor que tiene. ¿Qué valor tiene? En el deseo de Dios o el deseo de Dios de que usted y yo sigamos firmes en nuestro caminar en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Perdón. Señor, te damos gracias porque nos has dado la bendición un domingo más de podernos congregar en tu nombre bendito. Señor, gracias porque nos admira, nos sorprende siempre que lo reflexionamos, que tu amor es inquebrantable, el amor que tienes para con nosotros no varía, Señor, ni por nuestro pecado. Y justamente en ese amor que nos tienes y que te lleva a corregirnos, a que reflexionemos, a reprendernos, Señor, a exhortarnos, a redarguirnos, a castigarnos. Señor, nosotros queremos agradecerte por esa motivación. Tu motivación, Señor, que se convierte en la nuestra. Arrepentirnos y desear volver a tomar el rumbo. No en un mecanismo estímulo-respuesta. No en un mecanismo para que no me vaya mal, sino en una actitud, Señor, que te glorifica. Como esto. Señor, gracias, porque no me había dado cuenta. O peor aún dándome cuenta, yo estaba desviando el camino. Gracias, Señor bendito, por esto y por todo lo que nos enseñas a través de la Biblia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por quienes se conectaron y dejaron un saludo, dejaron una reacción. En su momento estaremos haciendo comentario de todo esto, digamos, como una medida de gratitud de nuestra parte. Un fuerte abrazo para todos ustedes en donde se encuentren en esta transmisión, ya sea que la están viendo justo en el momento que se da o un poco más adelante. Que el Señor les siga bendiciendo muy, muy ricamente. Hasta pronto y un fuerte abrazo.